Por eso, cuando Jaime Rollo Villanueva me invitó el viernes a tirar unos faisanes en Peñafiel, acepté gustoso, por más que no cesara de preguntarme qué pintarían estos pájaros en unas tierras tan ásperas y desabrigadas como las de don Juan Manuel. Jaime me aclaró este punto al advertirme que se trataba de una cacería a la americana, esto es, preparada, ya que de víspera se distribuirían entre los robles y enebros de las laderas de Laguna de Contreras, vecinas del Coto de Torre, que la cuadrilla abandonó el año pasado, los faisanes que habíamos de tirar el domingo. Peñafiel se alza en la confluencia del Duero y el Duratón. Su nombre proviene de Pena Fidele, la Peña Fiel, título que Fernán González le otorgó en el siglo X por la firmeza de su fortaleza. Desde entonces, esta colina ha sido vigía de fronteras, testigo de batallas y centro de poder en la Castilla medieval. Comenzamos un nuevo día y este no es uno cualquiera. Y es que llegamos a uno de los grandes estandartes de Valladolid. Hemos llegado a Peñafiel, tierra de fronteras durante siglos, plaza fuerte medieval y capital indiscutible de la Ribera del Duero. Historia, vino y paisaje se dan la mano para recibirnos en sus calles. Vamos a recorrerlas. El castillo de Peñafiel es su símbolo más reconocible. Con su silueta alargada parece un barco de piedra varado en lo alto del cerro. Sus orígenes se remontan al siglo X, pero la imagen actual responde a la gran reforma del siglo XV impulsada por Pedro Tellez Girón, maestre de Calatrava. Durante siglos fue pieza clave en la defensa del Valle del Duero y resistencia señorial. Sus casi 200 metros de longitud y su torre del homenaje dominan el paisaje. Desde aquí se controlaban rutas comerciales, cultivos y movimientos militares. Hoy, restaurado, sigue siendo el gran centinela de la ribera. Pues mira, las primeras noticias de la existencia del castillo, Pablo, datan del siglo X, pero hay que decir que el momento más importante surge en el siglo XIV, bajo las manos del infante don Juan Manuel, que es el gran autor de la historia de nuestra villa, el autor del Conde Lucanor. Fue él en el siglo XIV cuando lo rehabilitó por completo, pero hay que recalcar que lo que es el estado actual, pues data ya del siglo XV, de mediados del siglo XV, bajo la mano de los Tellez Girón, que eran señores de la villa de aquí de Peñafiel. Y el castillo es un castillo, como veis, alargado, estrecho, se caracteriza por ser el buque insignia de Castilla, porque tiene esa forma de navío, navegando en lo alto del cerro por la noche, y tiene que decir que está declarado Monumento Histórico Artístico Nacional desde el año 1917, y algo muy importante es que es un castillo que su destino siempre fue defensivo, militar. Es una fortaleza defensiva que antiguamente, bajo la Edad Media, estaba situada en lo que era el extremo Duri, es decir, la zona fronteriza entre la zona cristiana y la zona árabe. Y antiguamente, cuando se construyó, sus dependencias estaban totalmente separadas entre sí. ¿Por qué? Porque en el caso de que fueran invadidas por el enemigo, solamente invadía esa zona y las demás se podían defender entre sí. Y esas puertas o accesos también tenían lo que eran puentes levadizos. Y luego también, algo muy importante, es que desde el año 1999 el castillo está convertido en el Museo Provincial del Vino, porque como habéis podido comprobar, pues el castillo todo él está rodeado de viñedos. En el interior del castillo se encuentra el Museo Provincial del Vino. Aquí se explica cómo la vid ha modelado la economía, la cultura y hasta el carácter de esta tierra. Desde las labores del campo hasta la crianza en barrica, el vino forma parte de la identidad castellana. Y a los pies del castillo, la tradición continúa en bodegas históricas como Protos, fundada en 1927 por un grupo de viticultores visionarios. Su nombre significa primero en griego. Sus galerías subterráneas excavadas en la montaña conviven hoy con una arquitectura contemporánea integrada en la ladera. Innovación, proyección internacional y respeto por el origen de una de las bodegas más emblemáticas de la Ribera del Duero. Bueno, pues el entorno, digamos que es fundamental, entre otras razones, porque estamos a la sombra de este castillo, ¿eh? Y este castillo no solo alberga un montón de bodegas de estas subterráneas del siglo XV, del siglo XVI, que se construyeron entonces, porque esta zona ha sido una zona vitivinícola de siempre, yo diría desde que aparecieron los cistercienses o antes, ¿eh? Entonces esta zona ha sido una zona vitivinícola
en la cual pues se construyeron muchos lagares, y de esos lagares pasaban las uvas, el mosto una vez prensado y demás, pasaba a las cubas, grandes cubas en general, de lo que estaban dotadas las bodegas que están en las laderas del castillo. Y supongo que el río Duero, ¿no?, tiene una importancia esencial en la preparación de los vinos también. Fundamental, tan fundamental como que el nombre de Ribera Duero es un nombre propio nuestro, que en su momento se autorizó el uso a la denominación de origen. Y es el Duero porque verdaderamente la denominación abarca desde tierras de Soria, parte de Segovia, y Burgos, por supuesto, y parte de Valladolid. La Plaza del Coso es única. Sus 48 casas con balcones de madera forman un recinto cerrado que desde el siglo XV ha servido para celebrar encierros y festejos taurinos, pero también fue mercado y centro económico de la villa. ¿Qué ocurre? Que en un principio la plaza, cuando se creó, no había ningún tipo de protección. Hay imágenes y fotografías antiguas de que era la propia gente la que hacía un ruedo humano. Luego, en el año 1870, se creaba una jaula situada en el centro. Era lo único que había para protegerse. Pero ya en el año 1932, por orden gubernamental, por medidas de protección, de seguridad, obligan a montar el ruedo de madera dentro de la plaza. ¿Qué ocurre? Se crean como dos espacios, y aquí en Peñafiel y en esta zona de Castilla, que tenemos mucha afición taurina, pues para chulos los de Peñafiel, y crearon la tradición de las llamadas capeas, que consiste en que se suelta un toro dentro por fuera del ruedo y se puede disfrutar en ambos espacios. Pero claro, con muchísimo cuidado. Claro, Porque doble es de peligroso, cuidado. es doble de peligro, y por eso también cuando se sueltan los dos toros en la plaza, lo que son los portales de los edificios que rodean la plaza, todos ellos están obligados a estar abiertos para que la gente se pueda proteger, para que pueda entrar a la entrada, pero no a los balcones que tienen sus dueños o pagan por ello. Peñafiel fue enclave comercial estratégico en la Edad Media. Por aquí pasaban mercancías, vino, cereal y ganado. La plaza era escenario de intercambios y también de decisiones que afectaban a toda la comarca. El convento de San Pablo impresiona por su fachada gótico-mudéjar. Aquí se celebraron Cortes del Reino y la boda entre Juan II y María de Aragón. Peñafiel fue durante siglos lugar de decisiones políticas y escenario de alianzas. Muy cerca, el monasterio de Santa Clara, fundado en el siglo XIV, sigue habitado por religiosas, y la iglesia de Santa María conserva hoy un valioso museo de arte sacro. San Pablo no solo fue templo, fue centro de poder. Sus muros acogieron debates que marcaron el rumbo de Castilla en tiempos decisivos. En Santa Clara, el silencio del claustro mantiene una continuidad histórica que enlaza el medievo con la actualidad. La iglesia de Santa María conserva retablos platerescos, tallas barrocas y piezas de orfebrería que muestran el esplendor artístico alcanzado por la villa. Un patrimonio que habla de fe, pero también de prosperidad económica ligada al comercio y al vino. Un lugar, además, imprescindible en Peñafiel es su Casa Museo de la Ribera, una experiencia inmersiva que nos hará conocer cómo vivían estas gentes a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Es una apuesta turística que en su momento pues yo creo que no hacía nadie. Sí es cierto que después se hacen muchas visitas teatralizadas en la calle y también en algunos espacios públicos o privados, pero en el año 99 no era muy común encontrarte en un espacio a dos personas que te reciben como si entrases en su casa del siglo XVIII sin hacer ningún guiño al turista. Es decir, tú entras en su casa y ellos como tal te reciben. Tomasa como tal te recibe, porque a nadie le gusta que 30 personas lleguen a invadir tu casa cuando estás haciendo la comida. María no tiene más temple y la verdad es que sorprende. Hay que ir a la Casa de la Ribera, porque la Casa de la Ribera es recuperar cómo éramos y cómo vivíamos en el siglo XVIII. Es entrar en una casa de Peñafiel y convivir un ratito con sus habitantes. Nadie puede irse de Peñafiel sin entrar en la Casa de la Ribera, además de que es un espacio muy bonito porque va a entender y conocernos un poquito mejor. Si hay un sabor que identifica a Peñafiel, es el del lechazo asado en horno de leña, una tradición que aquí se cuida con rigor.
como en el asador Molino de Palacios, donde el horno de barro y el producto de calidad son la base de todo. El lechazo se asa con sencillez, agua y sal, nada más. El vino de la Ribera acompaña cada plato. Embutidos artesanos y quesos completan la mesa, y cómo no, acompañado de la torta de aceite, esa torta tan esponjosa, reconocida y popular de la villa. En agosto, la Virgen de la Asunción y San Roque llenan Peñafiel de música, encierros y procesiones. La plaza recupera entonces su función original y sus balcones se llenan de vecinos y visitantes. También, la Semana Santa mantiene una profunda tradición en la villa. Las fiestas son el latido colectivo de Peñafiel. Durante unos días, la villa revive su pasado medieval en cada encierro, en cada procesión que recorre sus calles empedradas. La Semana Santa, sobria y castellana, muestra imágenes de gran valor artístico que avanzan entre el silencio y el respeto. Celebraciones que refuerzan el sentimiento de pertenencia y mantienen viva la identidad de la villa. Pero es que nosotros además tenemos el Chúndara, que ha sido elegido en más de una ocasión como una de las mejores fiestas de España. ¿Qué es el Chúndara? Pues es una cosa inexplicable. Es decir, si tú a alguien le dices que consiste en bailar y bailar y bailar al son de la misma música, que es el pasodoble de la entrada, que nosotros nos lo hemos tuneado hace muchos años y lo llamamos el Chúndara. Desde las 5 de la tarde hasta las 7 de la tarde en las calles de Peñafiel, al son de la entrada, que es nuestro Chúndara, miles y miles de jóvenes bailando juntos, pegados, sudando, bañados en agua, una catarsis colectiva que solo pasa en Peñafiel. Eso solo pasa en Peñafiel. Yo a mucha gente le digo que el día 15 de agosto, a las 5 de la tarde, en España no pasa nada más que el Chúndara. Es lo que pasa en España, que retumba, ¿no? Que es que el pueblo retumba entero. Y bueno, las fiestas de San Roque son únicas, la verdad que sí que lo son. Yo animo a todo el mundo que venga una vez en su vida a verlas, porque la mayor parte de la gente que viene vuelve, porque se encuentra algo que no esperaba, tanto en la plaza, la gente que es más taurina, como en la calle. Ese ambiente festivo de las cantinas, de la música, todo el rato. Aquí no se para un minuto desde que empieza el encierro hasta que termina la verbena. Peñafiel es castillo y monasterios, es plaza y mercado. Es vino, horno de leña y torta de aceite. Es historia viva de Castilla. Un lugar que ha sabido conservar su pasado y proyectarlo al futuro sin perder su esencia. Entre el Duero y el Duratón, la Peñafiel sigue en pie. Guardiana de piedra, memoria de un reino y símbolo eterno de la Ribera. O bien la emocionante escena que viví en los páramos inmensos de Renedo de Esgueva en 1954. La irrupción de una picaza en la pestaña de la ladera me indujo a ocultarme tras un manojo próximo. Nunca sentí la menor simpatía por los córvidos, pero mi asombro se transformó en perplejidad al ver aparecer tras la marica la soberbia cabeza de un raposo macho. Renedo de Esgueva, cuyo nombre significa lugar abundante en ranas, se levanta en un fértil y valle marcado por el río Esgueva, motor de vida y agricultura desde hace siglos. Antiguamente, los aguazales y lagunajos que formaban el río en sus crecidas llenaban el valle de sonido y vida. De ahí este nombre popular que ha acompañado al pueblo durante generaciones. Saliendo de Peñafiel hemos saludado a nuestro paso a Quintanilla de Onésimo y Villafuerte de Esgueva, lugares que nos acogieron con mucho cariño. Y ahora hemos llegado a un lugar que don Miguel mencionó en varios de sus libros. Y no es para menos. Estamos en Renedo de Esgueva. Vamos a recorrer este pueblo que combina historia, naturaleza y modernidad, con rincones sorprendentes que lo han convertido en un referente cultural y turístico. Comencemos. Un valle que ha visto pasar siglos de historia, desde villas romanas hasta encuentros reales, siempre con el agua como hilo conductor. Bueno, pues según accedemos al pueblo, lo primero que nos encontramos de frente es la iglesia Purísima Concepción, que es de estilo barroco y es una de las joyas emblemáticas del pueblo. La iglesia barroca de la Purísima Concepción, levantada en el año de 1738, es uno de los templos más notables de la provincia. Patrocinada por un obispo franciscano, conserva la esencia de aquel esplendor. Su interior
Dominado por la curva barroca, sorprende por la elegancia de su cúpula y por la potencia de sus torres exteriores de ladrillo. Un edificio donde la curva barroca y el ladrillo castellano dialogan con siglos de fe e historia. Un incendio en 1891 destruyó buena parte de su patrimonio mueble, pero el templo sigue siendo uno de los grandes referentes arquitectónicos del valle. En 1506, aquí se reunieron Fernando el Católico y su yerno Felipe el Hermoso en un intento de apaciguar las tensiones políticas. Años más tarde también pasó por Renedo la reina Juana, con el cortejo fúnebre de su esposo. Aquel encuentro fue decisivo para la compleja sucesión de la corona de Castilla. Renedo se convirtió por unas horas en escenario principal de la política europea. El pueblo recuerda estos episodios con recreaciones teatrales que devuelven la historia a sus calles. Vecinos vestidos de época, caballos y música renacentista transforman cada año la villa en un viaje al siglo XVI. A mí personalmente son las costumbres que tiene, sus tradiciones, como nuestras fiestas patronales, nuestra Semana Santa, que dentro de lo que es el pueblo en sí, pues tenemos una Semana Santa muy bonita y tenemos una riqueza cultural bonita y como te digo, y también pues las amistades que tenemos en el pueblo tienen sus equipaciones, las asociaciones, colectivos. Yo participo en varios de ellos, entre ellos el grupo de folclore, en el que llevo casi 30 años bailando, y la verdad es que te llena, es lo que te hace desconectar del día a día y te hace disfrutar y vivir las costumbres de tus abuelos y de tus antepasados. El grupo folclore nació por el interés que teníamos la juventud del pueblo en el año 87, y dado al interés que surgió de unos cursos, unas clases que hubo, pues el ayuntamiento nos ayudó a promoverlo y se creó el grupo de danzas que lleva el nombre de las fiestas del Guindo, y este año vamos a hacer 38 años el grupo, que ya son bastantes, y la verdad es que bueno, pues disfrutamos, somos como una gran familia en el que todos los años celebramos nuestro festival nacional, y orgullosos de ello, pues también llevamos el nombre del pueblo por toda España, incluso lo hemos llevado a algunos países de fuera. A principios del siglo XX, los Power, industriales vizcaínos de origen irlandés, levantaron aquí una finca monumental, con jardines, salones y hasta un órgano que sonaba en toda la casa. Hoy, sus restos acogen el Valle de los Seis Sentidos, un lugar único de ocio familiar. La finca, conocida como Las Mercedes, fue inaugurada en 1920 y deslumbró a la sociedad vallisoletana con su lujo y modernidad. Tras la guerra y la decadencia económica, el esplendor desapareció, pero su memoria permanece entre estas ruinas. El valle combina hoy naturaleza y patrimonio, permitiendo comprender cómo el agua modeló el paisaje y la forma de vida de sus habitantes. Durante siglos movió molinos harineros, regó viñedos y sostuvo la economía agrícola del municipio. Más de 60 juegos en 18.000 metros cuadrados que mezclan historia, naturaleza y diversión. Bueno, pues es un parque en el que te encuentras tirolinas, juegos de calle, está un anfiteatro, y es para que trabajen los 6 sentidos, por eso es el Valle de los 6 Sentidos. Hoy, el Valle de los Seis Sentidos convierte aquel escenario romántico en un espacio para la imaginación y el aprendizaje, integrando restos arquitectónicos en zonas de juegos accesibles e inclusivas. Ayer, cuando mi hermano Manolo y yo subíamos en automóvil al repecho de Renedo de Esgueva, una perdiz volada en la ladera se lanzó como un proyectil sobre el parabrisas del coche. La Esgueva, único río de nombre femenino en España, marca la vida del pueblo. Sus vegas fértiles dieron cereal, vino y huertas. Hoy son lugar de paseo y disfrute con la senda verde del valle. Tenemos el sendero del Esgueva, que es el que lleva el nombre del río del Esgueva, y también tenemos las zonas de pinares, lo que son las laderas del valle que dan con los páramos de Tudela, de Castronuevo, y por esas zonas pues suele haber sendas de cuando se reforestó, y hay pistas forestales que la verdad es que tienen su riqueza y tienen también una fauna que la gente sí que sabe que tenemos.
Pues por ejemplo, una señal de identidad de Renedo Esgueva es su sendero verde. Tiene kilómetros para poder las familias darse un paseo, hacer ciclismo. De hecho, también recibimos muchos turistas que vienen de la capital un poco para las zonas donde están a plena naturaleza y donde fotografiar un poquito, pues también con los cambios de estaciones, el otoño y primavera, que se pone muy bonito la zona del Cauce. En Renedo se ha descubierto una de las basílicas paleolíticas más antiguas de España, del siglo IV, un hallazgo que sitúa al pueblo en el mapa de la arqueología hispana. El yacimiento incluye restos de una villa romana, estructuras monumentales y un posible baptisterio. Si la Esgueva movió molinos durante siglos, hoy la tradición continúa con la harinera Emilio Esteban. Molinos, fábrica de harina o harinera, distintos nombres para una misma esencia: convertir el cereal en alimento. De los antiguos molinos a la industria actual, la harina sigue siendo parte esencial de la identidad económica de Renedo. El 2 de julio se celebra Santa Isabel, patrona del pueblo. Además, las recreaciones históricas y las fiestas locales llenan de ambiente sus calles. Son días en los que visitantes y vecinos comparten tradición, gastronomía y música. El guindo, las fiestas del guindo, que son en honor a la visitación de la Virgen María, Santa Isabel, que se supone que la trata de la Virgen cuando fue a visitar a su prima, que se puso colorada, o que dicen que se paró a descansar a la sombra de un guindo. Y pues Renedo, pues por lo visto, las fiestas que quiso darle ese empaque fue a esa fiesta en concreto, que dicen que es de las pocas fiestas paganas de España en las que en vez de venerarse a una imagen, se venera a un árbol. Bueno, pues tenemos un montón de actividades y muy variadas. Nos encontramos con la Navidad, un clásico. A continuación siempre programamos ya el tema de carnaval, que va siempre asociado con el mes del teatro, que es en el mes de febrero, que estamos finalizando este fin de semana, que es teatro no aficionado. Luego con su Semana Santa, y en mayo es de siempre se ha realizado la Semana de los Mayores, que este año es su 30ª edición. En el mes de junio nos encontramos con la Feria del Deporte, que salimos todos a la calle a hacer deporte y ya todos esperando que viene el guindo. Y en agosto hacemos el cierre con la Semana Cultural y siempre se hace también un Festival Nacional de Folclore. Y a la vez hay un hecho histórico, que es el Encuentro Real, en donde participa la mayoría de la gente, en el encuentro que es donde está Fernando Católico y Felipe el Hermoso. Y ya nos metemos en el último trimestre, donde realizamos Halloween, el Día Mundial contra el Cáncer de Mama y ya más actividades dentro de las instalaciones municipales. Que no paráis Nada, en todo a el tope. año. Un calendario que hace que a lo largo del año Renedo se mantenga latente, con celebraciones que mantienen vivo el espíritu comunitario y refuerzan la identidad del valle. Mientras permanecíamos en Valladolid solíamos ir a la Esgueva, bien a Renedo. La Esgueva fue un río pródigo en cangrejo de pata blanca. Lo malo de la Esgueva, como de casi todos los ríos y arroyos de la llanura, era que sus aguas bajaban turbias a causa de la erosión, y entre esto y que la pesca del cangrejo era crepuscular, tirando a nocturna, no se veía lo que se pescaba hasta que el retel aflojaba y uno le alumbraba con la linterna. Renedo de Esgueva, un lugar donde conviven pasado y presente. Reyes, palacios, iglesias y un río que ha dado vida a todo. Como diría Delibes, es la prueba de que en cada rincón de Castilla late una historia por contar. Un valle que ha sabido reinventarse, creciendo pero sin olvidar sus raíces. Sí, hay muchísima vida. Durante el día siempre hay gente por la calle, hay muchísimas familias, porque Renedo de Esgueva ha experimentado un alto crecimiento con las urbanizaciones, y eso ha hecho pues que venga mucha gente joven, y es un pueblo donde hay bastante espíritu joven y aire fresco. Pues básicamente porque tiene lo mismo que tendría en Valladolid, en la capital, pero añádele tranquilidad y convivencia con los vecinos. Y por supuesto pues la seguridad de tener sus hijos, su gente alrededor, que puedes pasear tranquilamente sin tener que salir, coger el coche para nada, absolutamente, y que solamente necesitarías Valladolid para trabajar o para otro tipo de
y de actividades comerciales que careciera el pueblo. Renedo está lleno de actividades, de instalaciones, de recursos, de servicios, de oportunidades. Si con ello juntamos que estamos a tan solo 10 kilómetros de la ciudad y estás en un entorno privilegiado, súper cerca de la naturaleza, Renedo para mí es un sitio donde podrías formar una familia y estarías muy feliz. El lugar de las ranas, hoy convertido en tierra de sentidos, donde el agua, la historia y el trabajo siguen marcando el pulso de Castilla.